¿Puedo limpiar su casa por un plato de comida? La voz tembló en el aire frío de la mañana. Clara apretó a Leo contra su pecho, sintiendo cómo el niño de 2 años se removía inquieto en sus brazos. Sus ropas sucias contrastaban con la elegancia de la mansión frente a ella, pero ya no le importaba la vergüenza. Llevaban 3 días sin comer nada decente. La puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, de traje impecable y mirada fría, apareció en el marco. Alejandro Mendoza tenía la costumbre de rechazar a los mendigos sin siquiera mirarlos, pero esta vez algo lo detuvo. Se quedó paralizado. La mujer frente a él tenía el mismo rostro que había amado y perdido hace 3 años. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, incluso la manera en que el cabello castaño caía sobre sus hombros. Pero había algo diferente. Esta mujer se veía cansada, desesperada. «Señor, por favor», insistió Clara, notando su silencio. «Solo necesito trabajo por unas horas. Mi hijo tiene hambre». Alejandro parpadeó varias veces como si estuviera viendo un fantasma. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Camila había muerto. Él mismo había estado en su funeral. Pero esta mujer... «Entre», murmuró finalmente haciéndose a un lado. Clara dudó un momento. No esperaba que fuera tan fácil. Los hombres ricos solían cerrarle la puerta en la cara, o peor, le ofrecían cosas que ella jamás aceptaría. ¿En serio? Sí. Entre. Rápido, antes de que cambie de opinión. Ella cruzó el umbral con Leo en brazos. La casa era enorme, con techos altos y muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella había tenido en su vida. Se sintió pequeña ahí dentro. «La cocina está por allá», señaló Alejandro sin apartar la mirada de ella. Puede preparar algo para su hijo primero». Clara asintió y caminó hacia donde él indicaba. Leo comenzó a inquietarse más, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Tiene hambre», explicó ella, aunque no era necesario. Alejandro la siguió a distancia, observando cada uno de sus movimientos, la manera en que abría los gabinetes, cómo revisaba los ingredientes, incluso la forma en que tarareaba bajito para calmar al niño. Todo le recordaba dolorosamente a Camila. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente. «Clara Vázquez, y él es Leo». «Leo, Leonardo, pero le decimos Leo». El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo. Camila siempre había dicho que si tenía un hijo, le pondría Leonardo. Por Leonardo da Vinci, decía, porque los niños son obras de arte. Clara preparó unos huevos revueltos con jamón que encontró en el refrigerador. Leo se calmó al ver la comida, estirando sus manitas hacia el plato. Ella lo sentó en una silla y comenzó a darle de comer con cuidado. «¿Y usted cómo se llama?», preguntó mientras alimentaba al niño. Alejandro Mendoza». «Gracias, señor Mendoza. De verdad, gracias». Él se quedó en silencio, estudiando al niño. Leo tenía el cabello castaño claro y los ojos grandes. Algo en sus facciones le resultaba familiar, pero no podía precisar qué. Después de que Leo terminara de comer, Clara comenzó a limpiar. Trabajó durante horas sin descanso, aspirando, sacudiendo, organizando. Leo jugaba en el suelo con algunos juguetes que Alejandro había bajado del ático, recuerdos de su propia infancia. El niño se reía y balbuceaba, llenando la casa de un sonido que Alejandro no escuchaba desde hacía años. Su casa siempre había sido silenciosa, fría, como un museo. Cuando Clara terminó, ya era tarde. Recogió a Leo, quien protestó con un gemido suave. «Gracias por todo, señor Mendoza. La comida, el trabajo, todo». Se dirigió hacia la puerta, pero Leo comenzó a llorar. No era un llanto de hambre o sueño, sino de tristeza. Estiraba sus bracitos hacia Alejandro, como si no quisiera irse. «Shh, mi amor, ya nos vamos», murmuró Clara tratando de calmarlo. Pero Leo siguió llorando, más fuerte ahora. Alejandro se acercó y, sin pensarlo, extendió los brazos. Para su sorpresa, Clara le permitió cargar al niño. Leo se calmó instantáneamente, apoyando su cabecita en el hombro de Alejandro. El hombre sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Se ve cansada», dijo Alejandro. «¿Dónde van a dormir esta noche?». Clara bajó la mirada. No tenía una respuesta digna.
Tengo un cuarto de servicio que no uso, continuó él. Pueden quedarse esta noche, solo por esta noche. Ella lo miró sorprendida. Los hombres como él no hacían favores sin esperar algo a cambio. No puedo pagarle. No le estoy cobrando. ¿Por qué hace esto? Alejandro miró a Leo, quien se había quedado dormido en sus brazos. No tenía una respuesta lógica. Solo sabía que no podía dejarlos ir. Porque su hijo confía en mí, dijo finalmente. Y hace mucho que nadie confiaba en mí. Clara estudió su rostro, buscando señales de mentira o malicia. Solo encontró cansancio y algo que parecía sinceridad. Está bien, susurró. Solo por esta noche. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó en su estudio, con un vaso de whisky en la mano mirando por la ventana hacia el cuarto de servicio donde Clara y Leo descansaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila mezclándose con el de Clara, como si fueran la misma persona. A las 6 de la mañana escuchó ruidos en la cocina. Se acercó sigilosamente y encontró a Clara preparando el desayuno. Leo estaba sentado en el suelo, jugando con las ollas. «Buenos días», dijo Alejandro desde la entrada. Clara se sobresaltó, derramando un poco de café. «Perdón, señor Mendoza. Pensé que podía preparar algo antes de irnos. Para agradecerle. No se vayan todavía». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Clara lo miró confundida. «¿Perdón?» «Quiero decir, pueden quedarse un poco más, solo hasta que encuentre trabajo. No puedo aceptar eso. Ya hizo demasiado». Leo se levantó del suelo y caminó hacia Alejandro con pasos tambaleantes. El hombre se agachó automáticamente para estar a su altura. «Hola, pequeño», murmuró. El niño le sonrió y tocó su rostro con sus manitas pegajosas. Alejandro sintió esa misma calidez extraña del día anterior. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin apartar la mirada del niño. 2 años y medio. Alejandro hizo cálculos mentales rápidamente. Camila había muerto hacía 3 años. Las fechas coincidían de manera inquietante. «¿Su padre?» «No tiene padre», respondió Clara secamente, levantando a Leo del suelo. «Solo me tiene a mí». Durante el desayuno, Alejandro no pudo evitar estudiar cada detalle del niño. La forma de sus ojos, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, incluso la forma en que sostenía la cuchara. Todo le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente. Clara asintió, aunque su postura se tensó. «¿Tiene familia?». «Solo Leo». «¿Padres? ¿Hermanos?». Clara guardó silencio por un momento largo. Leo balbuceaba felizmente, ajeno a la tensión en el aire. «Tuve una hermana», dijo finalmente. «Una hermana gemela». El vaso de Alejandro resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. Los pedazos de vidrio se esparcieron por todas partes. «¿Gemela?». Su voz salió como un susurro. «Sí, nos separaron cuando éramos muy pequeñas. Ella fue adoptada por una familia rica, yo no tuve tanta suerte». Alejandro se agachó a recoger los vidrios con manos temblorosas. Clara se levantó a ayudarlo, pero él la detuvo con un gesto. «¿Cómo se llamaba?», preguntó sin mirarla. Camila Vázquez, aunque después cambió su apellido». El mundo de Alejandro se detuvo. Los pedazos de vidrio cayeron de sus manos nuevamente. «¿Camila Vázquez?». «Sí, la volví a ver poco antes de que muriera. Estaba muy enferma, muy asustada. Acababa de tener a Leo y...». Clara se detuvo al ver la expresión en el rostro de Alejandro. Había palidecido completamente y sus ojos se veían perdidos. «¿La conocía?», preguntó con cautela. Alejandro se levantó lentamente, mirándola como si fuera un fantasma. Camila era mi novia. Íbamos a casarnos». Ahora fue el turno de Clara de quedarse sin palabras. Leo, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse en sus brazos. «Eso es imposible», murmuró ella. «Camila nunca mencionó a ningún novio. Estaba sola cuando la encontré. Cuando murió. Hace 2 años y medio, justo después de que Leo naciera. Los números no cuadraban en la mente de Alejandro. Él había perdido contacto con Camila 3 años atrás, después de una pelea terrible. Ella había desaparecido sin explicaciones, y cuando finalmente la encontró, estaba en el hospital, muriendo de cáncer.
Nunca le dijo que estaba embarazada. Leo es mi hijo, cortó Clara firmemente. Camila me lo dio antes de morir. Me pidió que lo cuidara como si fuera mío. Alejandro estudió al niño con nueva intensidad. Ahora veía lo que antes no había podido identificar. La forma de los ojos no era solo de Camila. La manera en que fruncía el ceño era exactamente igual a como él lo hacía. El mechón rebelde en la frente, la forma de las manos. «Necesito aire», murmuró saliendo al jardín. Clara lo siguió, cargando a Leo. «Señor Mendoza, ¿está bien? ¿Por qué no me dijo?», susurró él más para sí mismo que para ella. «¿Por qué Camila no me dijo que estaba embarazada?». «No lo sé. Camila no hablaba mucho de su pasado. Solo me dijo que había cometido errores y que quería proteger a Leo de todo eso». Alejandro se volteó hacia ella bruscamente. «¿Protegerlo de qué? ¿De mí?». «No lo sé», repitió Clara, retrocediendo un paso. «Solo sé que estaba asustada y enferma y que lo único que le importaba era que Leo estuviera seguro». En ese momento, Leo extendió sus bracitos hacia Alejandro, como había hecho el día anterior. Sin pensarlo, Alejandro lo cargó, y el niño se acurrucó contra su pecho con confianza total. «Se parece mucho a usted», murmuró Clara, observándolos. «Sí», respondió Alejandro con la voz quebrada, «se parece mucho a mí». Esa noche, después de que Clara se fuera a dormir, Alejandro se escabulló al cuarto de servicio. Con cuidado, tomó un cabello de la almohada donde Leo había dormido. Mañana sabría la verdad. El sobre llegó 3 días después. Alejandro lo sostuvo con manos temblorosas durante varios minutos antes de abrirlo. Clara estaba en el jardín con Leo, enseñándole los nombres de las flores. Sus risas llegaban hasta la ventana del estudio, pero a él le sonaban lejanas. Respiró profundo y abrió el sobre. Probabilidad de paternidad, 99%. Las palabras se difuminaron frente a sus ojos. Se dejó caer en la silla, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Leo era su hijo. Su hijo había estado viviendo en la pobreza mientras él tenía más dinero del que podía gastar. Su hijo había pasado hambre mientras él cenaba solo en restaurantes caros. Camila le había mentido. O peor, había decidido criarlo sola, y había muerto antes de poder hacerlo. Se levantó bruscamente, arrugando el papel en su puño. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar a Clara. La encontró sentada bajo el árbol de mango, con Leo dormido en su regazo. Se veía tan tranquila, tan ajena al terremoto que acababa de sacudir su mundo. «Clara». Ella levantó la mirada, y algo en su expresión la alertó inmediatamente. «¿Qué pasa?». «Necesitamos hablar». Con cuidado, Clara acomodó a Leo sobre una manta y se levantó. Alejandro caminó hacia la casa y ella lo siguió, sintiendo como el estómago se le hacía un nudo. Una vez en el estudio, él cerró la puerta y se volteó hacia ella. Tenía el rostro transformado por la ira y el dolor. «¿Sabías?». «¿Saber qué?». Alejandro le mostró el papel arrugado. Clara lo leyó rápidamente y su rostro se descompuso. «Hiciste una prueba de ADN». Su voz salió como un susurro incrédulo. Necesitaba saber la verdad. «¿La verdad?». Clara comenzó a temblar de rabia. «¿La verdad es que tomaste muestras de mi hijo sin mi permiso? ¿La verdad es que desconfiaste de mí desde el primer día?». «Es mi hijo también». «No», gritó Clara sorprendiéndolo. «Leo es mi hijo. Yo lo cuidé cuando estaba enfermo. Yo pasé las noches en vela cuando tenía fiebre. Yo busqué trabajo limpiando casas para que no le faltara comida. ¿Dónde estabas tú?». «Yo no sabía que existía», replicó Alejandro. «Camila nunca me dijo nada». «Pues pregúntate por qué». Clara se acercó a él con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «¿Qué tipo de hombre eras, que una mujer prefirió criar sola a su hijo antes que pedirte ayuda?». La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Se quedó en silencio, recordando sus últimas conversaciones con Camila. Las peleas, los gritos, la manera en que él había dudado de su amor cuando ella se había vuelto distante. Yo la amaba». «Eso no es suficiente», murmuró Clara, limpiándose las lágrimas. «Camila me dijo muchas cosas antes de morir. Me dijo que había conocido a un hombre que creía que el amor se compraba con dinero.
Un hombre que pensaba que por ser rico podía controlar todo. Eso no es cierto, ¿no? Entonces explícame por qué tu primera reacción fue hacerle una prueba de ADN a un niño de 2 años sin preguntarme. Alejandro no tuvo respuesta. Clara tenía razón, y eso lo llenaba de una vergüenza que no había sentido nunca. Me usaste, continuó ella. Otra vez un hombre tomó decisiones por mí, sobre mi hijo, sin importarle lo que yo pensara o sintiera. Clara, lo siento. De verdad lo siento. ¿Lo sientes? Clara se rió amargamente. Llevo 3 años cuidando a Leo. 3 años durmiendo en cuartos fríos, comiendo sobras, rogando por trabajo. Y tú lo sientes. Quiero compensar todo eso. Quiero... ¿Qué quieres? ¿Llevarte a Leo? ¿Quitármelo porque ahora tienes un papel que dice que es tuyo? El miedo en su voz era real, crudo. Alejandro se dio cuenta de que había manejado todo terriblemente mal. No quiero quitártelo. Solo quiero ser su padre. Ya tiene una familia, me tiene a mí. Pero yo también soy su familia. Clara se quedó en silencio por un momento largo, luchando consigo misma. Finalmente habló con voz cansada. ¿Sabes lo que me da más miedo? Que Leo se encariñe contigo y después te canses de jugar a ser papá. Que un día decidas que es muy complicado y nos dejes otra vez. Eso no va a pasar. ¿Cómo puedo creerte? Ni siquiera me conoces. Ni siquiera sabes si soy una buena madre. Sé que eres una buena madre, cualquiera puede verlo. Clara lo miró fijamente, buscando señales de mentira en sus ojos. Si quieres conocer a Leo está bien, pero con mis reglas. Yo decido cuándo, cómo y dónde. Y si alguna vez siento que le vas a hacer daño, nos vamos y no nos vuelves a ver. Alejandro asintió rápidamente. Lo que tú digas. Y otra cosa, Clara se dirigió hacia la puerta. No vuelvas a tomar decisiones sobre Leo sin consultarme. Nunca más. Salió del estudio dejándolo solo con sus remordimientos. Por la ventana, Alejandro vio cómo ella despertaba suavemente a Leo y lo cargaba hacia el cuarto de servicio. El niño volteó hacia la casa antes de entrar, como si supiera que su padre lo estaba observando. Le regaló una sonrisa que partió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. Por primera vez en su vida, había encontrado algo que no podía comprar: el perdón. Los primeros días después de la confrontación fueron tensos. Clara mantenía a Leo cerca de ella todo el tiempo, como si temiera que Alejandro fuera a llevárselo en cualquier momento. Él, por su parte, caminaba por su propia casa como un extraño, midiendo cada palabra, cada gesto. Pero Leo no entendía de tensiones entre adultos. El niño seguía acercándose a Alejandro con la misma confianza de siempre, estirando sus bracitos para que lo cargara, llevándole sus juguetes para que jugaran juntos. «Leo, ven acá», le decía Clara cada vez que lo veía dirigirse hacia Alejandro. «Déjalo», respondía él suavemente. «Solo está jugando». Una mañana, Clara despertó con fiebre alta. Había trabajado bajo la lluvia el día anterior, limpiando ventanas en una oficina del centro, y ahora temblaba en la cama del cuarto de servicio. «No puedo levantarme», murmuró cuando Leo comenzó a llorar pidiendo su desayuno. Alejandro tocó la puerta suavemente. «Clara, ¿estás bien?» «Estoy enferma, pero ya me levanto para darle de comer a Leo». «No, quédate en cama. Yo me encargo. No sé si... Por favor, confía en mí». Clara cerró los ojos, demasiado débil para discutir. Escuchó cómo Alejandro se llevaba a Leo a la cocina, y sus voces alejándose por el pasillo. En la cocina, Alejandro se enfrentó a su primer desafío real como padre. Leo lloraba en su silla alta, golpeando la mesa con sus puños pequeños. «Está bien, pequeño. Papá te va a hacer el desayuno». La palabra papá se sintió extraña en su boca, pero también correcta de alguna manera. Abrió el refrigerador y se dio cuenta de que no tenía idea de qué comía Leo. ¿Leche? ¿Cereal? ¿Fruta? Decidió improvisar. Le preparó avena con plátano cortado en pedacitos, como había visto hacer a Clara. Leo dejó de llorar cuando vio la comida, pero cuando Alejandro intentó darle la primera cucharada, el niño la rechazó, escupiendo todo. «Vamos, Leo, tienes que comer». Pero Leo giraba la cabeza cada vez que la cuchara se acercaba. Alejandro comenzó a sudar. ¿Y si el niño se quedaba con hambre?
¿Y si Clara pensaba que era un padre incompetente? Entonces recordó algo. Camila solía contarle que cuando era niña, su hermana adoptiva solo comía si alguien le cantaba. Decidió intentarlo. ¡Que llueva! ¡Que llueva! La Virgen de la Cueva. Comenzó a cantar con voz temblorosa. Leo se detuvo y lo miró con curiosidad. Alejandro aprovechó la distracción para meterle una cucharada de avena en la boca. Esta vez, Leo la tragó. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Continuó cantando, dándole otra cucharada. Para cuando terminó la canción, Leo había comido todo el plato. Incluso se reía y aplaudía cuando Alejandro terminaba cada verso. ¿Más?, preguntó Leo, señalando el plato vacío. ¿Más comida? Claro, pequeño. Le preparó otra porción, y esta vez Leo comió sin protestar, mirando expectante a Alejandro para que siguiera cantando. Después del desayuno, Leo comenzó a ponerse inquieto. Alejandro no sabía qué hacer hasta que recordó el patio. Salieron al jardín, donde Leo se entretuvo recogiendo hojas y persiguiendo mariposas. Pero a media mañana, el niño comenzó a llorar otra vez. Alejandro revisó su pañal, le ofreció agua, intentó distraerlo con juguetes. Nada funcionaba. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué necesitas? El llanto se intensificó. Alejandro lo cargó y comenzó a caminar por la casa, meciendo al niño suavemente. Poco a poco, los sollozos se fueron calmando hasta convertirse en suspiros pequeños. ¿Ya estás mejor? Leo asintió con la cabeza y se acomodó en su hombro. En pocos minutos se había quedado dormido. Alejandro se quedó inmóvil con miedo de despertarlo. Se sentó en el sofá de la sala y se permitió realmente observar a su hijo por primera vez. Sus pestañas largas, sus mejillas regordetas, la manera en que su pequeña mano se aferraba a su camisa, incluso dormido. Se ve igual a ti cuando eras bebé. Clara estaba parada en la entrada de la sala, envuelta en una bata. Se veía mejor, aunque aún pálida. ¿Cómo te sientes? Mejor. La fiebre bajó un poco. Clara se acercó y se sentó en el otro extremo del sofá. ¿Cómo estuvo? Bien. Comió toda su avena, aunque tuve que cantarle. Clara sonrió por primera vez en días. ¿Le cantaste? Que llueva, que llueva. Era la única canción infantil que me sabía. Es su favorita. Camila se la cantaba cuando estaba embarazada. Se quedaron en silencio, observando dormir a Leo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro finalmente. Clara asintió. ¿Cómo era Camila al final? Estaba asustada. Clara pensó cuidadosamente antes de responder. Estaba muy enferma. Tosía mucho. Había perdido mucho peso. Pero lo que más la asustaba no era morir. Era dejar a Leo solo. ¿Por qué no me buscó? Me contó que habían terminado muy mal, que hubo gritos, acusaciones. Dijo que tú pensabas que ella solo quería tu dinero. Alejandro cerró los ojos. Recordaba esa pelea perfectamente. Camila se había vuelto distante, rechazaba sus regalos, no quería que la llevara a lugares caros. Él había interpretado todo mal. Pensé que ya no me amaba, murmuró. Pensé que había encontrado a alguien más. Estaba embarazada y tenía miedo de decírtelo. Su familia adoptiva la había corrido cuando se enteró. No quería que tú también la rechazaras. Nunca la habría rechazado. La amaba, pero ella no lo sabía. Y cuando se enfermó, ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. Leo se removió en los brazos de Alejandro, balbuceando algo en sueños. Me dijo que si algo le pasaba, yo tenía que proteger a Leo de cualquiera que quisiera lastimarlo, incluyéndote a ti. ¿Y ahora? ¿Todavía piensas que voy a lastimarlo? Clara lo estudió por un momento largo, viendo la manera en que él sostenía a Leo, la ternura en sus ojos. No lo sé, respondió honestamente. Pero estoy empezando a pensar que tal vez Camila se equivocó contigo. El sonido de tacones en el mármol del vestíbulo anunció la llegada de Marta Mendoza antes de que ella apareciera en la sala. Alejandro sintió cómo su estómago se tensaba. Su madre había regresado de Europa sin avisar como era su costumbre. Alejandro, querido, ¿por qué no me dijiste que habías regresado? Estuve tocando tu puerta por 10 minutos y... Marta se detuvo en seco al ver la escena frente a ella.
Su hijo estaba sentado en el sofá con un niño desconocido, dormido en sus brazos, y una mujer joven de ropas sencillas lo observaba desde el otro extremo. «¿Qué es esto?», preguntó con voz helada. Clara se puso de pie inmediatamente, reconociendo el peligro en la postura rígida de la mujer mayor. Todo en Marta Mendoza gritaba dinero y poder, desde sus perlas perfectas hasta su mirada despectiva. «Mamá», dijo Alejandro sin moverse, para no despertar a Leo. «Te presento a Clara, y este es Leo». «¿Clara?». Marta repitió el nombre como si fuera algo desagradable. «¿Y se puede saber qué hacen en mi casa?». «En mi casa», corrigió Alejandro firmemente. «Y están aquí porque son mi familia». La declaración cayó como una bomba en el silencio de la sala. Marta parpadeó varias veces procesando las palabras. «¿Tu familia? Alejandro, ¿de qué estás hablando?». «Leo es mi hijo, mamá, y Clara es su madre adoptiva». Marta se acercó lentamente, estudiando al niño dormido con ojos de halcón. Clara sintió la necesidad de interponerse, de proteger a Leo de esa mirada fría, pero se contuvo. «Ese niño se parece a Camila, sí. Clara es su hermana gemela». El rostro de Marta se transformó. La sorpresa dio paso a una expresión de disgusto profundo. «No, no, Alejandro, no vas a repetir los errores del pasado». «¿Qué errores?», preguntó Clara sin poder contenerse más. Marta la miró como si acabara de notar su presencia. «Los errores de involucrarse con gente como tú, querida. Gente que solo busca aprovecharse de nuestra posición». «Señora, yo nunca...». «Mamá, basta», interrumpió Alejandro, pero Marta continuó. «Camila ya nos causó suficientes problemas. No permitiré que otra Vázquez destruya a mi hijo». Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se puso de pie bruscamente. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir que conozco muy bien a tu hermana, querida, y sé exactamente qué tipo de mujer era». «Basta». Alejandro se levantó cuidadosamente sosteniendo a Leo. «No vas a hablar así de Camila, y no vas a faltarle el respeto a Clara». «¿Respeto?». Marta se rió amargamente. «¿Respeto a una mujer que llega aquí con un niño y te convence de que es tuyo?». «Por favor, Alejandro, pensé que habías aprendido». «Leo es mío, tengo la prueba de ADN». Marta se quedó callada por un momento, recalculando la situación. «Está bien, supongamos que es cierto. Supongamos que ese niño es tu hijo. Eso no significa que ella», señaló a Clara con desprecio, «tenga que estar aquí. Ella es la única madre que Leo ha conocido. Entonces buscaremos una nana apropiada, alguien con referencias, con educación, no una limpiadora». Clara sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. «No soy solo una limpiadora. Soy la persona que cuidó a Leo cuando estaba enfermo, la que pasó noches sin dormir cuando tenía fiebre, la que lo mantuvo lejos de su verdadera familia durante 3 años», cortó Marta. «La que lo crió en la pobreza cuando podría haber tenido todo». «Porque no sabíamos que Alejandro existía», gritó Clara. «Camila nunca nos habló de él». «Por supuesto que no», replicó Marta, «porque sabía que no era apropiada para mi hijo, igual que tú». Alejandro puso a Leo suavemente en el sofá y se colocó entre las dos mujeres. «Ya es suficiente, mamá. Alejandro, sé razonable. Esta situación es imposible. ¿Qué van a pensar nuestros socios? ¿Nuestros amigos? Me importa un carajo lo que piensen». Marta se llevó una mano al pecho, como si las palabras de su hijo la hubieran herido físicamente. «¿Cómo puedes decir eso? Tu reputación, la reputación de la familia». «Mi familia está aquí», señaló a Clara y a Leo. «Todo lo demás es secundario. Esa mujer te está manipulando, igual que su hermana». «No conocías a Camila». Clara ya no pudo contenerse. «No sabes nada de ella». «Sé suficiente», respondió Marta fríamente. «Sé que era una oportunista que se embarazó para atrapar a mi hijo, y sé que cuando él la rechazó, decidió criar al niño sola para chantajearlo después». «Eso es mentira». «¿De verdad? Entonces explícame por qué apareciste aquí justo ahora. ¿Por qué no viniste antes?». Clara abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Marta sonrió con satisfacción. «Como pensé. Todo esto es un plan muy bien calculado». «No es un plan», murmuró Clara. «Yo no sabía quién era Alejandro cuando vine aquí.
Solo buscaba trabajo. Claro que sabías. Las dos sabían exactamente lo que hacían. Alejandro miró a su madre con una mezcla de dolor y asco. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? Que prefieres creer que todo es una conspiración antes que aceptar que tal vez, solo tal vez, cometimos errores. Los únicos errores que hemos cometido han sido por culpa de esas mujeres. No, el error fue mío. Por no escuchar a Camila cuando me necesitaba. Por dejar que el orgullo fuera más importante que el amor. Marta estudió el rostro decidido de su hijo y supo que había perdido. Si insistes en seguir con esta locura, tendré que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Cortaré tu acceso a las cuentas familiares. Te sacaré de la empresa. No recibirás ni un peso más de mí. Alejandro se rió, pero era una risa sin humor. Adelante. Tengo suficiente dinero propio para cuidar a mi familia. Marta se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última flecha. Cuando esto termine mal, no vengas llorando conmigo, y no esperes que reciba a ese niño como mi nieto. La puerta se cerró con un golpe que despertó a Leo. El niño comenzó a llorar, asustado por el ruido y las voces altas. Clara lo cargó inmediatamente, susurrándole palabras de consuelo, pero las lágrimas corrían por sus propias mejillas. «Lo siento», murmuró Alejandro. «Lo siento mucho. No tienes que disculparte. Ya sabía que esto pasaría algún día». Pero en su voz había una tristeza profunda que a Alejandro le partió el corazón, porque sabía que una parte de Clara había comenzado a creer que tal vez, solo tal vez, podrían ser una familia de verdad, y su madre acababa de recordarles a ambos que algunas barreras nunca desaparecen. Las semanas siguientes a la visita de Marta fueron extrañas. Clara y Alejandro desarrollaron una rutina cuidadosa, como dos bailarines que conocen los pasos, pero nunca se tocan. Por las mañanas, Alejandro preparaba el café mientras Clara vestía a Leo. Desayunaban juntos, pero Clara mantenía la mirada fija en su plato, hablando solo cuando era necesario. Alejandro intentaba llenar los silencios preguntando sobre los planes del día o comentando el clima. «¿Van a salir hoy?», preguntaba, aunque sabía la respuesta. «Sí, tengo trabajo en la oficina del centro. La señora Martínez necesita que limpie antes de que lleguen sus clientes. ¿Puedo llevarte?» «No es necesario. El camión pasa por la esquina. Clara, tengo coche. No tiene sentido que tomes transporte público». «No quiero ser una molestia». «No eres una molestia», pero ella ya se había levantado para lavar los platos, dando por terminada la conversación. Leo era el único que parecía ajeno a la tensión. El niño había comenzado a tratar a Alejandro como una presencia normal en su vida. Corría hacia él cuando regresaba del trabajo, le llevaba sus juguetes para que jugaran, se quedaba dormido en sus brazos mientras miraban televisión. Una tarde, mientras Clara doblaba ropa en el patio, Leo se acercó a Alejandro que leía en la sala. «Papá», dijo el niño, con la claridad de alguien que acaba de aprender una palabra nueva. Alejandro dejó caer el libro. Era la primera vez que Leo lo llamaba así directamente. «¿Qué dijiste, pequeño?» «Papá», repitió Leo sonriendo orgulloso. Alejandro lo cargó, sintiendo que el pecho se le llenaba de una emoción que no podía nombrar. «Sí, soy tu papá». Clara apareció en la puerta en ese momento, con una canasta de ropa en las manos. Al escuchar la conversación, se quedó inmóvil. «Leo, ven acá», dijo con voz tensa. «¿Papá?», preguntó Leo, confundido por el cambio en el tono de Clara. «Ven conmigo, mi amor». Leo miró entre los dos adultos, sintiendo la tensión sin entenderla. Comenzó a llorar. «Clara», dijo Alejandro suavemente, «está bien que me llame papá». «No sé si está bien». «¿Por qué no?». Clara dejó la canasta en el suelo y se acercó para cargar a Leo. «Porque no sé qué va a pasar mañana, o la próxima semana, o el próximo mes». «¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si te cansas de esto? ¿Qué pasa si decides que ser papá es más complicado de lo que pensaste?» Alejandro sintió como si ella le hubiera dado un puñetazo. «¿De verdad crees que haría eso?». «No lo sé. No te conozco lo suficiente para saber qué harías». Era cierto, y ambos lo sabían. Llevaban semanas viviendo juntos, pero seguían siendo extraños en muchos sentidos. «¿Qué necesitas para confiar en mí?». Clara se sentó en el sofá con Leo en su regazo.
El niño había dejado de llorar, pero seguía haciendo pucheros. Tiempo, respondió finalmente. Necesito tiempo para saber quién eres realmente. Y mientras tanto, somos esto. Una casa con 3 personas que están aprendiendo a vivir juntas. Esa noche, después de acostar a Leo, se sentaron en la terraza. El aire nocturno era fresco y la ciudad se veía como un mar de luces a lo lejos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro. Clara asintió. ¿Cómo era tu vida antes de todo esto? ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Dónde vivían? ¿Cómo era un día normal? Clara se quedó callada por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Vivíamos en un cuarto pequeño cerca del mercado. Leo dormía conmigo en la misma cama. Por las mañanas yo salía a buscar trabajo y él se quedaba con la señora Esperanza, una vecina que cuidaba niños por unas monedas. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana íbamos al parque. Leo le daba de comer a las palomas con las migajas de pan que nos sobraban. Después caminábamos por el centro, viendo los escaparates de las tiendas. Él siempre se paraba frente a la juguetería. ¿Nunca le compraste nada? Clara lo miró con una mezcla de tristeza y reprocho. Alejandro, había días en que no teníamos dinero ni para el camión. Los juguetes eran un lujo que no podíamos permitirnos. Él se sintió avergonzado por la pregunta. Lo siento, no quise... Está bien. No puedes entender algo que nunca has vivido. Se quedaron en silencio otra vez. Un gato maulló en algún lugar del jardín. ¿Eras feliz?, preguntó Alejandro finalmente. ¿Feliz?, Clara reflexionó. No sé si era felicidad. Era supervivencia. Pero Leo me hacía reír todos los días. Cuando él sonreía, nada más importaba. ¿Y ahora? Ahora es diferente. Leo está seguro. Tiene comida, tiene juguetes. Pero yo... ¿Tú qué? Yo me siento perdida. Durante 3 años mi única preocupación era mantenerlo vivo y sano. Ahora tú puedes hacer eso por él. Y no sé cuál es mi papel en todo esto. Alejandro se volteó hacia ella. Tu papel es ser su mamá. Eso nunca va a cambiar. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y si conoces a alguien más? ¿Y si te casas? ¿Dónde quedo yo en esa ecuación? Clara, no me digas que eso no va a pasar. Eres joven, tienes dinero, eres atractivo. Algún día vas a encontrar a alguien que sea apropiada para ti. Alguien que tu madre apruebe. Mi madre no decide mi vida. ¿No? Porque parecía bastante decidida la última vez que estuvo aquí. Alejandro suspiró profundamente. Mi madre está equivocada, pero entiendo por qué tienes miedo. ¿Así? Sí, porque yo también tengo miedo. Clara lo miró sorprendida. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser un buen padre. Miedo de que Leo crezca y me odie por haber perdido sus primeros años. Miedo de que tú un día decidas que él está mejor sin mí. Era la primera vez que Alejandro admitía sus propias inseguridades, y Clara sintió algo moverse en su pecho. No creo que Leo esté mejor sin ti, murmuró. Te ama. Eso se ve. ¿Y tú? ¿Crees que podemos hacer que esto funcione? Clara miró hacia la ventana donde se veía la habitación de Leo. El niño dormía profundamente, con su osito de peluche apretado contra el pecho. No lo sé, respondió honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Era un comienzo pequeño, pero era suficiente. Eran las 2 de la madrugada cuando los gritos de Leo despertaron a toda la casa. Clara saltó de la cama y corrió hacia el cuarto del niño, pero lo que encontró la llenó de terror. Leo estaba convulsionando en su cama, con los ojos en blanco y el cuerpo rígido. Su piel había tomado un color azulado y una espuma blanca salía de su boca. ¡Alejandro!, gritó Clara con desesperación. ¡Alejandro, ven rápido! Él apareció en segundos, descalzo y con la camisa mal puesta. Al ver a Leo, su rostro se descompuso. ¿Qué le pasa? Está convulsionando, tenemos que llevarlo al hospital. ¡Ahora! Clara intentó cargar a Leo, pero Alejandro la detuvo. No, puede ser peligroso moverlo así. Espera que pare la convulsión. No puedo esperar, se va a morir. Las manos de Clara temblaban mientras trataba de limpiar la espuma de la boca de Leo. El niño seguía sacudiéndose, con movimientos que parecían romperle todos los huesos. «Clara, mírame». Alejandro la tomó por los hombros. «Respira».
La convulsión va a parar, pero tenemos que mantener la calma. ¿Cómo sabes eso? Mi primo tuvo epilepsia cuando éramos niños. Sé que se ve terrible, pero va a estar bien. Pero por dentro, Alejandro estaba tan aterrado como Clara. Ver a su hijo en ese estado le provocaba un pánico que nunca había experimentado. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 2 minutos, Leo dejó de convulsionar. Su cuerpo se relajó y comenzó a respirar con normalidad, aunque seguía inconsciente. Ahora sí, vamos al hospital, dijo Alejandro, cargando cuidadosamente a Leo. Clara corrió a buscar una manta y los zapatos del niño. Sus movimientos eran frenéticos, torpes por el miedo. En el coche Alejandro manejó como nunca había manejado en su vida. Se saltó 3 semáforos en rojo y tomó las curvas a velocidades peligrosas. Clara iba en el asiento trasero, sosteniendo a Leo contra su pecho. «Despierta, mi amor», le susurraba. «Por favor, despierta». «¿Está respirando bien?», preguntó Alejandro, mirándola por el espejo retrovisor. «Sí, pero está muy caliente. Tiene mucha fiebre». «Ya casi llegamos». Alejandro se estacionó en la entrada de emergencias, sin importarle que fuera zona prohibida. Cargó a Leo mientras Clara corría adelante para avisar a los médicos. «Ayuda, mi hijo tuvo una convulsión». Una enfermera apareció inmediatamente con una camilla. Se llevaron a Leo corriendo hacia el interior del hospital, mientras Clara y Alejandro intentaban seguirles el paso. «Esperen aquí», les dijo un médico joven. «Necesitamos estabilizarlo primero». «¿Puedo estar con él?», preguntó Clara. «Se va a asustar si despierta solo». «Por ahora no. En cuanto esté estable, los llamamos». Se quedaron en la sala de espera, sentados en sillas de plástico azul, bajo luces fluorescentes que parpadeaban. Clara tenía la mirada perdida, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Es mi culpa», murmuró. «¿Qué? Es mi culpa. Ayer estaba un poco caliente, pero pensé que era por el clima. Debí haber notado que tenía fiebre». «Clara, no es tu culpa». «Sí lo es. Soy su madre. Se supone que debo protegerlo». Alejandro se movió a la silla junto a ella y la abrazó. Clara se resistió por un momento, pero después se dejó caer contra su pecho, sollozando. «Has cuidado a Leo perfectamente durante 3 años», le dijo. «Una convulsión febril puede pasarle a cualquier niño. ¿Y si le queda algo mal? ¿Y si le dañó el cerebro?». «No le dañó nada. Va a estar bien». Pero Alejandro no estaba seguro de sus propias palabras. Nunca había sentido un miedo tan profundo, tan visceral. La idea de perder a Leo le causaba un dolor físico en el pecho. Pasaron las horas. Alejandro fue por café, pero ninguno de los dos pudo tomarlo. Clara se quedó inmóvil en su silla, como si moverse fuera a empeorar las cosas. A las 6 de la mañana, el médico finalmente salió a buscarlos. «¿Familia de Leonardo Vázquez?». «Somos nosotros», respondió Alejandro poniéndose de pie. «El niño está estable. Fue una convulsión febril, causada por una infección en el oído. Es algo común a esa edad, aunque muy asustante para los padres». Clara sintió que las piernas se le aflojaban de alivio. «¿Podemos verlo?». «Claro. Está despierto y preguntando por ustedes». Los llevó a una habitación pequeña, donde Leo estaba sentado en una cama alta, con una bata de hospital que le quedaba enorme. Al verlos, extendió los brazos. «Mamá, papá». Clara corrió hacia él y lo abrazó como si fuera a desaparecer. «Mi amor, ¿cómo te sientes?». «Me duele el oído», dijo Leo tocándose la cabeza. «Ya sé, pequeño, pero los doctores te van a dar medicina para que se te quite». Alejandro se acercó y tocó suavemente la frente de Leo. La fiebre había bajado considerablemente. «¿Te asustaste?», le preguntó. Leo asintió. «Pero ya están aquí». «Sí, estamos aquí. Y no nos vamos a ir a ningún lado». El médico les explicó el tratamiento con antibióticos y les dio instrucciones para los próximos días. Leo tendría que guardar reposo, pero se recuperaría completamente. Durante las siguientes 4 horas que pasaron en el hospital, Alejandro no se separó de Leo ni un segundo. Lo cargó cuando los enfermeros vinieron a revisarlo, le compró jugo en la cafetería, incluso durmió en la silla junto a su cama cuando Leo tomó una siesta. Clara lo observaba en silencio.
Había algo diferente en la manera en que Alejandro miraba a Leo ahora. Ya no era curiosidad o sentido del deber, era amor puro, visceral, como el que ella había sentido desde el primer día. Cuando finalmente los dieron de alta, Alejandro insistió en cargar a Leo hasta el coche. «¿Puedo caminar, papá?», protestó el niño. «Lo sé, pero me gusta cargarte». En el camino de regreso a casa, Clara rompió el silencio. «Gracias». «¿Por qué?». «Por no salir corriendo cuando se puso feo, por quedarte toda la noche, por ser su papá de verdad». Alejandro la miró por el espejo retrovisor. «No tienes que agradecerme por amar a mi hijo». Era la primera vez que usaba esa palabra, y Clara sintió que algo se movía en su pecho. Tal vez, solo tal vez, había estado equivocada sobre Alejandro Mendoza. «Tú no eres quien pensé que eras», murmuró. «Pero todavía no sé quién eres. ¿Quieres averiguarlo?». Clara miró a Leo, quien se había quedado dormido en su asiento. «Sí», respondió. «Quiero averiguarlo». 2 semanas después del susto en el hospital, la rutina había cambiado completamente. Leo se había recuperado por completo, pero la experiencia había roto algo entre Clara y Alejandro. Las barreras invisibles que habían mantenido durante meses se habían desvanecido esa noche en la sala de espera. Ahora desayunaban hablando de verdad. Clara le contaba anécdotas de Leo que Alejandro se había perdido, y él compartía historias de su propia infancia. Leo corría entre los dos, feliz de tener la atención completa de ambos. Una tarde, mientras Leo dormía la siesta, Alejandro tocó suavemente a la puerta del cuarto de Clara. «¿Podemos hablar?». Clara levantó la mirada del libro que estaba leyendo. Era una novela romántica barata que había comprado en el puesto de la esquina, pero era lo único que la ayudaba a relajarse. Claro, salieron al jardín y se sentaron en la mesa de hierro forjado bajo el árbol de mango. El sol de la tarde creaba sombras suaves sobre el pasto. «Quiero pedirte algo», comenzó Alejandro, «y necesito que me escuches hasta el final antes de responder». Clara sintió que el estómago se le hacía un nudo. Había llegado el momento que tanto temía. ¿Le iba a pedir que se fuera? «Te escucho. Quiero que nos mudemos juntos. Los tres, como una familia de verdad». Clara parpadeó, confundida. «Pero ya vivimos juntos». «No, no es lo mismo. Tú vives en el cuarto de servicio como si fueras una empleada que puede irse en cualquier momento. Leo duerme en un cuarto que decoré a las carreras. Yo duermo solo en una habitación demasiado grande». «¿Qué estás proponiendo exactamente?». Alejandro respiró profundo. «Estoy proponiendo que busquemos una casa nueva. Una casa que sea nuestra, no mía. Una casa donde Leo tenga su propio cuarto decorado como él quiera, donde tú tengas tu espacio, donde yo no me sienta como un extraño en mi propia casa». Clara lo estudió cuidadosamente. «¿Y qué tipo de arreglo sería?». «El que tú quieras. Si quieres cuartos separados, perfecto. Si quieres que seamos solo compañeros de casa que comparten la responsabilidad de Leo, también está bien. ¿Y si algún día quiero irme? Entonces te vas. Pero Leo siempre va a ser mi hijo, sin importar lo que pase entre nosotros». Clara se quedó callada por un momento largo. Era exactamente lo que había temido y deseado al mismo tiempo. «¿Por qué ahora?». «Porque esa noche en el hospital me di cuenta de algo. No solo amo a Leo, también me importas tú. No como la madre de mi hijo, sino como Clara. Como la mujer que le canta cuando tiene pesadillas, que trabaja doble turno para comprarle zapatos nuevos, que se preocupa más por él que por sí misma». Las palabras golpearon a Clara como una ola inesperada. «Alejandro, no te estoy pidiendo que te enamores de mí», continuó él rápidamente. «No te estoy pidiendo que finjas algo que no sientes. Solo te estoy pidiendo que me dejes caminar a tu lado, con tiempo, con respeto, sin presiones. ¿Y si no funciona?». «¿Y si sí funciona?». Clara se levantó y caminó hacia el árbol, apoyando las manos contra el tronco rugoso. Durante 3 años había vivido día a día, sin pensar en el futuro más allá de la próxima comida de Leo. Ahora Alejandro le estaba ofreciendo estabilidad, seguridad, pero también la posibilidad de algo más. «Tengo miedo», admitió sin voltearse. «Yo también». «¿De qué tienes miedo tú? Tienes todo el poder en esta situación». Alejandro se acercó hasta quedar parado detrás de ella. «Tengo miedo de que me veas solo como un proveedor. Tengo miedo de que nunca puedas perdonarme por haber perdido los primeros años de Leo.
Tengo miedo de que un día te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre que necesitó una prueba de ADN para creer en su propio hijo. Clara se volteó para mirarlo. Sus ojos estaban húmedos. ¿Crees que eres el único que ha cometido errores? Yo mantuve a Leo lejos de ti durante 3 años. Ni siquiera intenté buscarte, porque no sabías que existía. Podría haber preguntado más a Camila, podría haber insistido, pero tenía miedo de que fueras exactamente el tipo de hombre que tu madre pensaba que eras. ¿Y ahora? Clara lo miró fijamente. Ahora sé que eres el tipo de hombre que se queda despierto toda la noche en un hospital, que aprende a hacer avena porque es lo único que su hijo acepta comer, que enfrenta a su propia madre por defender a las personas que ama. ¿Es eso un sí? Clara sonrió por primera vez en días. Es un sí con condiciones. Las que quieras. Primera condición. Buscaremos la casa juntos. Yo también tengo que aprobarla. Hecho. Segunda condición. Yo pago mi parte de todo. No quiero sentirme mantenida. Clara, yo tengo mucho más dinero que... No me importa. ¿Necesito contribuir o esto no va a funcionar? Alejandro asintió. Está bien. Dividimos todo según nuestras posibilidades. Tercera condición. Si esto no funciona, nos separamos como adultos civilizados. Sin drama, sin pelea por Leo. Él necesita a los dos en su vida. Estoy de acuerdo. Clara extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Alejandro estrechó su mano, pero no la soltó inmediatamente. ¿Puedo agregar una condición más? ¿Cuál? Que intentemos ser felices. Los tres. Que no tengamos miedo de reírnos, de hacer planes, de ser una familia rara pero real. Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había mantenido tenso durante años. Esa es la condición más fácil de todas. Desde la ventana de la casa, Leo los observaba con curiosidad. Sus padres estaban tomados de la mano bajo el árbol de mango, sonriendo como nunca los había visto sonreír. El niño no entendía las palabras que habían intercambiado, pero sí entendía que algo importante había cambiado. Su familia, que durante meses había sido un rompecabezas de piezas sueltas, finalmente estaba tomando forma. ¡Papá! ¡Mamá!, gritó desde la ventana. ¡Vengan a jugar conmigo! Clara y Alejandro se miraron y se echaron a reír. «Ya vamos, mi amor», respondió Clara. Y por primera vez cuando dijo «vamos», se refería realmente a los dos. 8 meses después, la casa de la colonia Roma se había llenado de vida de una manera que Alejandro nunca imaginó posible. No era la mansión fría donde había crecido, sino un hogar de 2 pisos con jardín pequeño, donde los juguetes de Leo se mezclaban con los libros de Clara y las plantas que Alejandro había empezado a coleccionar. «¡Leo, el desayuno!», gritó Clara desde la cocina. El sonido de pies pequeños corriendo por las escaleras de madera se mezcló con el ruido de la cafetera y el noticiero de la radio. Alejandro bajó poco después, con el cabello revuelto y la corbata mal anudada. «Buenos días, familia», dijo besando la frente de Leo y rozando suavemente el hombro de Clara. Era un gesto automático ahora, natural. Habían desarrollado su propio lenguaje de pequeños toques y miradas compartidas. «Papá, mira». Leo le mostró un dibujo que había hecho la noche anterior. «Es nuestra casa». En el papel había 3 figuras de colores, una alta y delgada, una mediana con cabello largo y una pequeña en el medio. Todos sonreían bajo un sol amarillo gigante. «Está hermoso, pequeño». «¿Lo ponemos en el refrigerador?» «Sí». Clara sirvió el desayuno mientras Alejandro ayudaba a Leo a lavarse las manos. La rutina matutina se había perfeccionado con el tiempo, como una danza donde cada uno conocía perfectamente sus pasos. «¿A qué hora terminas hoy?», le preguntó Alejandro a Clara. «A las 4. Voy a recoger a Leo del jardín de niños y después tenemos cita con el pediatra. ¿Quieres que los acompañe?». «No es necesario. Es solo el chequeo de rutina». Pero Alejandro sabía que a Clara todavía le daba ansiedad llevar a Leo al médico sola. Desde la convulsión, cualquier cosa relacionada con hospitales la ponía nerviosa. «Voy a cancelar mi junta de las 5. Alejandro, no tienes que... Quiero ir. Además, Leo siempre me pregunta qué dijo el doctor». Clara sonrió. Era cierto. Leo había desarrollado una fascinación por explicarle a Alejandro cada detalle de sus visitas médicas,
desde el color del estetoscopio hasta cuánto había crecido. Después del desayuno, Clara se fue a su trabajo en la clínica dental donde ahora trabajaba como asistente. Había estudiado por las noches durante meses para conseguir el certificado y Alejandro se había quedado con Leo cada vez que ella tenía clases. Alejandro llevó a Leo al jardín de niños antes de dirigirse a su oficina. Su empresa de consultoría había crecido considerablemente desde que se había independizado de los negocios familiares. Resultó que trabajaba mejor cuando tenía una razón real para llegar a casa temprano. «Adiós, papá». Leo le dio un beso pegajoso en la mejilla. «Adiós, pequeño. Pórtate bien». «Siempre me porto bien». Alejandro se rió. Leo había heredado la confianza en sí mismo de ambos lados de la familia. Esa tarde, en el consultorio del pediatra, Leo se subió solo a la báscula y permitió que le tomaran la presión sin llorar. El doctor revisó sus anotaciones con satisfacción. «Está perfecto. Peso y altura normales. Desarrollo cognitivo excelente. Es un niño muy sano». «¿Y de las convulsiones?», preguntó Clara, como siempre. «Ya pasó la edad crítica. Es muy poco probable que vuelva a tener una convulsión febril. Pueden estar tranquilos». En el camino a casa pararon en el cementerio San José. Era algo que hacían cada mes, sin falta. Leo ya conocía el ritual. Llevaba flores amarillas para tía Camila y se sentaba en silencio mientras Clara y Alejandro hablaban con la lápida. «Hola, Camila», murmuró Clara acomodando las flores en el florero de mármol. «Leo está enorme. Ya sabe escribir su nombre completo». Alejandro se quedó parado un poco atrás, con las manos en los bolsillos. Al principio estas visitas lo incomodaban. Se sentía como un intruso en el dolor de Clara, pero con el tiempo había entendido que Camila era parte de su familia también. «Gracias», le dijo en silencio a la lápida. «Gracias por darme a Leo, y gracias por darme a Clara». Leo se acercó a la tumba y puso su manita pequeña sobre la piedra fría. «Hola, tía Camila. Tengo una familia nueva. Papá dice que tú también eras mi familia, aunque no te recuerde». Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Leo había empezado a hacer preguntas sobre Camila, y entre los tres habían creado una historia que el niño pudiera entender. Camila era su tía que lo había cuidado cuando era bebé, que lo había querido mucho, y que ahora estaba en el cielo cuidándolo desde lejos. De regreso a casa, Leo se quedó dormido en su asiento del coche. Clara y Alejandro lo cargaron entre los dos hasta su cuarto, como habían hecho cientos de veces ya. «¿Te acuerdas cuando pensabas que iba a salir corriendo?», susurró Alejandro mientras tapaban a Leo. «¿Te acuerdas cuando pensabas que yo solo quería tu dinero?», respondió Clara en el mismo tono. Se miraron por encima de la cama de Leo y sonrieron. Habían pasado tantas cosas desde esa primera noche, cuando Clara había tocado su puerta pidiendo trabajo. Más tarde, después de cenar y ver una película, se sentaron juntos en el sofá de la sala. Clara tenía los pies sobre el regazo de Alejandro, leyendo un libro de cocina. Él revisaba unos contratos, pero cada tanto la miraba por encima de los papeles. «¿En qué piensas?», le preguntó ella notando su mirada. «En que nunca pensé que podría ser tan feliz haciendo cosas tan normales». «¿Cosas normales?». «Sí. Discutir sobre qué cenar, pelear porque Leo no quiere bañarse, quedarnos dormidos viendo televisión. Todas esas cosas que las familias normales hacen». Clara cerró su libro y se acomodó contra su hombro. «¿Somos una familia normal? No sé si somos normales. Pero definitivamente somos una familia». Alejandro la rodeó con el brazo y Clara cerró los ojos. En el piso de arriba, Leo hablaba dormido, probablemente soñando con dinosaurios o superhéroes. No era la vida que ninguno de los dos había planeado. Clara nunca pensó que estaría enamorada de un hombre rico que había aprendido a cambiar pañales a los 30 años. Alejandro nunca imaginó que encontraría la felicidad con una mujer que insistía en pagar la mitad de todo y que guardaba las sobras de la cena para el desayuno del día siguiente. Pero ahí estaban, construyendo algo que no tenía nombre en los cuentos de hadas. No era una historia de rescate ni de redención, era simplemente la historia de 3 personas que habían decidido caminar juntas, con todas sus imperfecciones y miedos. Afuera comenzó a llover suavemente. Clara se acurrucó más contra Alejandro, y él apoyó su mejilla contra su cabello. No dijeron nada más,
No necesitaban hacerlo. Familia no es lo que se promete, es lo que se construye día a día en el silencio del cotidiano. ¿Te emocionaste con la historia de Clara, Alejandro y Leo? Esta hermosa novela nos muestra que las familias no siempre nacen de la manera tradicional, sino que se construyen con amor, paciencia y decisiones valientes. La transformación de Alejandro de un hombre frío a un padre dedicado y el camino de Clara desde la desconfianza hasta encontrar una nueva oportunidad de ser feliz, nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor y en la vida. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite creer en los finales felices que se construyen día a día. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán llorar, reír y creer en el poder del amor verdadero. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu apoyo significa todo para nosotros.